Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar la clase, la sesión número 2 de la asignatura de Fundamentos de Estadística y vamos a continuar donde la dejamos la semana pasada. O sea, seguimos, como podéis ver en la diapositiva, pues estamos en los diferentes niveles de actuación y repasando cómo llevar a cabo una investigación. La semana pasada ya os estuve explicando todo lo que tiene que ver con esto, lo que era a nivel teórico, a nivel conceptual, cómo plantear una hipótesis. E igualmente vimos parte de esto. Así que nos quedaría, no, perdón, esa parte de eso no. Nos vimos parte de lo de en medio, de esto de aquí. O sea que hemos visto la parte de arriba y nos queda la parte de abajo. Estuve explicando cómo plantear hipótesis, qué era una hipótesis, qué era un problema. Os estuve contando diferentes aspectos de cómo realizar el plan de investigación. El plan de investigación es, como ya expliqué, lo voy a volver a repasar, es el procedimiento mediante el cual llevamos a cabo la investigación, o sea, los pasos que damos cuando hacemos una investigación. Primero hay que decidir cuál es la hipótesis, después hay que decidir cuántos sujetos vamos a evaluar, la muestra, hay que decidir cuántas cosas vamos a medir, las variables que necesitamos, tenemos que decir cuáles son los diferentes aspectos relevantes y finalmente, una vez que hemos recogido eso, pues analizar los datos. Ahí estaríamos en lo que sería el plan de investigación. Dentro del plan de investigación es muy importante conocer los diferentes tipos de hipótesis posibles, que las tenéis aquí, pero las vamos a ver un poco más en detalle. Hay tres tipos de hipótesis que son relevantes a tener en cuenta. Tres tipos de variables. Los tres tipos de variables son variable independiente, la variable dependiente y la variable contaminadora. Pues vamos a ver qué es esto de la variable dependiente e independiente y una variable contaminadora. Porque esto es muy importante para decidir qué variables vamos a estudiar y cómo se van a relacionar. Los tipos de variables que tendríamos. Lo tenéis aquí un poco más desarrollado que en la diapositiva anterior, pero básicamente con lo que pone esta diapositiva nos podemos hacer la idea. La variable independiente es la variable que también se denomina variable causal. Si cogemos este ejemplo, imaginaros que queremos ver cuánto predice la memoria a corto plazo el rendimiento académico. Vamos a suponer que ese es el objetivo de mi investigación. Ver el grado de predicción de la memoria a corto plazo del rendimiento académico. Bajo ese enfoque, la memoria a corto plazo sería la variable independiente y el rendimiento académico sería la variable dependiente. Bajo estas dos hipótesis que acabo de indicar, o estas dos variables que acabo de indicar, que son las que vamos a estudiar. ¿Qué es exactamente una variable independiente? O sea, en el ejemplo anterior ya he dicho que la variable independiente sería la memoria a corto plazo y la variable dependiente sería el rendimiento académico. ¿Qué es la variable independiente? La variable independiente es la variable que causa el comportamiento. También se la llama variable causal. Hay diferentes maneras de llamar a una variable independiente. Se la puede llamar la variable manipulada, la variable causal, la variable tratamiento, también se la llama factor y también se la llama predictora. Esos son todos los sinónimos de llamar a una variable independiente o diferentes maneras de llamar a una variable independiente. La variable que se manipula, la variable que forma los grupos, variable causal, tratamiento, variable manipulada. Y por otro lado tenemos la variable dependiente. La variable dependiente es la variable que se va a medir, la variable que se intenta explicar.
A la variable dependiente también se la denomina de diferente manera, que es consecuencia, la variable medida, el criterio, la respuesta o el efecto. Esas son diferentes maneras de llamar a la variable dependiente. Es aquella que se va a medir, la consecuencia, efecto, medida, criterio, también se la denomina, y respuesta posible. Entonces, en el ejemplo que he puesto anteriormente, la variable dependiente sería el rendimiento académico, la que intentamos explicar. Mientras que la independiente, en el ejemplo que he puesto, sería la memoria a corto plazo. Bueno, pues en cualquier diseño siempre hay que tener clara cuál es la variable independiente y la variable dependiente. Porque siempre se asume que la variable que causa es la independiente, la variable que es la consecuencia es la variable dependiente. Además de estas dos variables, que siempre hay que identificar en cualquier estudio, también tenemos que identificar lo que se denominan las variables contaminadoras o variables extrañas. Las variables contaminadoras o variables extrañas son aquellas variables que pueden interferir negativamente en la relación que hay entre la independiente y la dependiente. He dicho antes que la variable independiente es la memoria, la dependiente es el rendimiento académico. Bueno, pues variables contaminadoras son todas aquellas que pueden interferir de alguna manera negativamente a estas dos. Estamos asumiendo que a mayor memoria, mayor rendimiento académico. Bueno, pues variables contaminadoras serían, por ejemplo, la edad. Aquellas personas con mayor edad van a tener mayor memoria, por lo tanto van a rendir más. Es decir, aquellos alumnos con mayor nivel académico y mayor edad van a obtener mejor resultado. Otra variable contaminadora puede ser la motivación. La motivación puede hacer que aunque una persona no tenga mucha memoria, esté muy motivada y saque más nota de la que a priori debería sacar simplemente en función de su memoria. Otra variable que también podemos tener en cuenta que puede modificar los resultados es la inteligencia. La inteligencia también puede hacer que el alumno como tal saque más nota. Es decir, yo estoy asumiendo, por simplificarlo, que la memoria a corto plazo explica el rendimiento académico, pero hay otras variables que podrían explicar el rendimiento académico. Y todas esas posibles variables que yo no tengo en cuenta son variables contaminadoras. Y variables contaminadoras hay muchísimas. He dicho algunas de ellas: la edad, la motivación, la inteligencia, la cantidad de horas que estudias, son ejemplos de variables que pueden contaminar los resultados o que pueden interferir negativamente. Estos son los tres tipos de variables que tenemos que tener en cuenta siempre en un diseño. Hay que tener en cuenta cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente y qué variables pueden contaminar los resultados, influir negativamente. Siempre hay que identificar esto. Entonces, como veis, cuando hacemos una investigación, hay que operativizar las variables. ¿Qué es operativizar? Decidir cómo vamos a medir la variable dependiente y la independiente. Eso es a lo que se llama operativizar. Por ejemplo, la memoria a corto plazo la puedo medir con un test de memoria. El rendimiento académico lo puedo medir con un examen. He decidido que la forma de operativizar la memoria es hacerles un test. Y la forma de operativizar el rendimiento académico es hacerles un examen. Pero claro, para hacer eso tengo que tener claro cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Y que esas dos variables me interesa relacionarlas. Esto es lo que tiene que ver con la operativización. Diferentes variables. Como ya he dicho, una vez que tengo claro las variables que voy a medir, tengo que seleccionar una muestra que debería ser representativa de la población y tengo que, lo que se llama, asignar las condiciones. ¿Qué es esto de las condiciones? Las condiciones son los diferentes valores que puede tomar la variable independiente. Una variable independiente, por ejemplo, como la memoria a corto plazo, puede tener mínimo dos valores. Un valor puede ser memoria a corto plazo alta
y otro memoria a corto plazo baja. Es decir, asumo que habrá alumnos que tengan memoria a corto plazo alta y otros que tengan memoria a corto plazo baja. Tiene dos valores o dos niveles. Estoy asumiendo que hay dos valores mínimos de memoria, pero puedo hacer más valores o más niveles o más condiciones. Puedo hablar de memoria a corto plazo alta, media o baja. O puedo, en vez de hacer 3 niveles, puedo hacer 4, 5, 6, todos los que quiera. Los valores que puede tomar la variable independiente es a lo que llamamos condiciones. Normalmente, para no liarlo todo demasiado, se asume que los valores de la variable independiente son 2 o 3, pero podemos tener muchos más en ese sentido. O sea, no tiene por qué haber exclusivamente 2 o 3 valores. Bueno, pues una vez que tengo claro los valores, ya tendría todo el plan de investigación. Bien, más cosas que hay que tener en cuenta y que deberíamos tener presente. De momento, he dicho que hay que recoger información mediante un plan de investigación, hay que definir las variables, hay que decir cómo las voy a medir y tengo que decidir exactamente cómo vamos a decidir los valores. Bueno, pues este proceso que acabo de contar, hay 3 formas de abordarlo. Dicho de otra manera, podemos llevar a cabo una investigación de 3 maneras, que son las que vamos a ver a continuación. Yo puedo realizar una investigación de tipo observacional, de tipo selectivo y de tipo experimental. Así que voy a explicar ahora qué es una investigación observacional, qué es una investigación selectiva y qué es una investigación de tipo experimental. Hay más tipos posibles, pero básicamente se agrupan en las 3 que acabo de indicar. Así que vamos a ver las características que tienen estos 3 tipos de investigaciones. La primera, investigación observacional. Una investigación observacional es aquella en la cual, como su nombre indica, observamos a los sujetos. Por ejemplo, podemos decidir que queremos observar el comportamiento del consumidor a la hora de ir a comprar a unos grandes almacenes. Me pongo en una esquina no molestando a la gente y voy tomando notas y voy observando cómo se comportan las personas cuando compran un determinado producto. Es decir, puedo observar la gente que elige el producto que está arriba del todo, el del medio o el de abajo. La gente cuando coge un tipo de lejía, ¿cuál coge? ¿La más llamativa? ¿Mira las instrucciones? ¿Mira las propiedades? ¿O va directamente y coge la que quiere porque ya lo tiene predeterminado? La gente cuando va a comprar unos cereales, ¿qué hace? Mira los ingredientes, va directamente y coge la que le interesa, coge la que está en promoción. Entonces, en ese caso, pues tendríamos un diseño de tipo observacional. En definitiva, un diseño observacional es un diseño en el cual observamos el comportamiento de los individuos. Observamos en ambientes naturales, es decir, observamos en lo que es en sí el ambiente natural. La característica de un diseño observacional, además de que se lleva a cabo en un ambiente natural, es que no hay ninguna manipulación de la variable independiente. ¿Esto qué quiere decir? La manipulación significa que la variable independiente como tal, yo no decido qué valor tiene. Porque cuando hablamos de manipulación es que el investigador decide los valores de la variable independiente. Cuando yo quiero observar, por ejemplo, imaginaos que la variable independiente es qué tipo de consumidor viene al supermercado. Y la variable dependiente es qué lejía es la que compra. Bueno, pues en ese caso, yo no manipulo nada. Yo no decido qué consumidor viene o deja de venir al supermercado. Yo directamente observo a todos los que entran por la puerta. Yo no voy a decidir, quiero que vengan únicamente al supermercado las personas de 40 años. No, viene cualquiera. No hay ningún tipo de manipulación al respecto. Porque yo quiero observar directamente cómo sucede.
Esto es un diseño llamado observacional, donde el investigador interviene lo menos posible. Simplemente observa lo que pasa. Como ya os digo, este tipo de estudio es el más habitual cuando quiero estudiar el comportamiento del individuo en un ambiente natural. Es muy típico también este tipo de diseño, pues cuando hacemos una incursión en una tribu del Amazonas y queremos observar su comportamiento. Pues ahí tampoco hay manipulación de ningún tipo, simplemente observamos lo que está pasando. Primer tipo de estudio. Segundo tipo, selectivo. ¿Aquí qué hacemos? Aquí ya hay algún tipo de manipulación de la variable independiente. Y básicamente lo que se hace en un diseño selectivo, que también se le llama diseño correlacional, son sinónimos, lo que hacemos es establecer relaciones entre las variables. Se busca asociación o relación. ¿Cómo es exactamente un diseño selectivo? Hay un poco ya de manipulación. ¿Por qué? Porque en el diseño selectivo ya no me interesa todo el mundo. Me interesan sujetos con unas características determinadas. Por ejemplo, me pueden interesar las personas solamente que sean mayores de edad. Me pueden interesar las personas que tengan más de 80 años. Me pueden interesar las personas que tengan una personalidad de un tipo determinado. Me pueden interesar las personas que tengan una capacidad atencional alta. Ya no cojo a todo el que viene, selecciono. Por eso se llama diseño selectivo. Y cuando selecciono, hay cierta manipulación de la variable, independiente. Porque ya no me interesa a todo el mundo, me interesan algunos. El diseño selectivo, características, busca relación entre las variables, hay alguna manipulación, pero el problema del diseño selectivo es que no puede atribuir causalidad. O sea, no se puede atribuir causalidad en este diseño. Ejemplo de un diseño selectivo en el cual tú no puedes atribuir causalidad. Pues el ejemplo más típico es la relación que hay entre el consumo de tabaco y el cáncer. Tú no puedes, a ciencia cierta, garantizar que fumar todos los días 3 cajetillas provoca cáncer. No lo puedes asegurar. Lo único que puedes asegurar es que fumar incrementa la probabilidad de padecer cáncer. Pero tú no sabes si la persona tiene cáncer porque fuma o por múltiples causas. Digamos que algo que se ha constatado, porque esto directamente las tabacaleras estadounidenses lo llevaron a los tribunales, porque el gobierno de Estados Unidos quería hacerle a las tabacaleras pagar todos los gastos derivados del cáncer. Bueno, pues las tabacaleras contrataron un montón de abogados y dijeron, si usted me quiere hacer pagar todas las complicaciones del cáncer, demuéstreme que fumar provoca cáncer. ¿Y cuál es el problema? Que no hay ni un científico que te vaya a decir que fumar provoca cáncer. Lo que te van a decir es que fumar durante un tiempo incrementa la probabilidad de padecer cáncer. Pero eso no quiere decir que el tabaco produzca cáncer. Simplemente hay una relación entre ellos. Porque estamos en un diseño selectivo. Así que no puedes atribuir causalidad. El cáncer puede ser producido por múltiples causas. Por el tabaco, por la alimentación, por la genética. Entonces, pues ese tipo de cosas no puedes atribuir causalidad al respecto. Esto estamos hablando de un diseño de tipo selectivo, donde no puedes atribuir causalidad. Lo que establece son relaciones. Segundo tipo de diseño. Tercer tipo. Diseño experimental. El diseño experimental es aquel en el cual puedes atribuir relaciones causales. Es decir, un diseño experimental puedes asegurar que la variable independiente causa la dependiente. Mientras que los anteriores no lo puedes atribuir. Digamos que el observacional solamente observas, describes la realidad, no puedes ir más lejos. El selectivo establece relaciones. El experimental puedes establecer causalidad.
¿Por qué puedes atribuir causalidad en el diseño experimental? Pues básicamente porque en el diseño experimental tienes grupo control y grupo experimental. Tienes dos grupos de sujetos. El grupo control es un grupo el cual no hace nada. Y el grupo experimental es un grupo el cual es sometido a diferentes condiciones. Por ejemplo, supongamos que queremos comprobar la eficacia de una intervención. Tenemos un grupo de personas, de 100 sujetos, en los cuales queremos comprobar en los 100 sujetos si una terapia disminuye la ansiedad. Ese es nuestro objetivo, comprobar que una terapia logra disminuir la ansiedad. Tengo 100 sujetos. ¿Cómo haría un diseño experimental? Aleatoriamente divido los 100 sujetos en dos grupos. 50 sujetos irían al grupo experimental, 50 sujetos al grupo control. El grupo experimental les aplicaría una terapia para reducir la ansiedad. Y el grupo control no les aplico terapia. Estoy manipulando la realidad porque estoy cogiendo a la mitad de los sujetos que van a recibir una intervención, la otra mitad no reciben una intervención. Y comparo los dos grupos. Si resulta que encuentro que el grupo experimental, el que ha recibido la terapia, mejora la ansiedad y el grupo control no ha mejorado la ansiedad, demostraría lo que he dicho anteriormente, que habría un diseño experimental. Entonces, en este caso, en el grupo experimental como tal, lo que tengo es un grupo de sujetos divididos en dos partes, un grupo intervengo, el otro grupo no, y comparo los resultados. Lo que he manipulado es que un grupo recibe terapia y el otro grupo no recibe terapia. Y comparo, a ver qué es lo que sucede. Cuando manipulo de esta manera, que formo grupos, y un grupo es el grupo control, hablamos de diseño experimental. El diseño experimental sí que puede establecer relaciones causales. El diseño experimental sí que permite saber si una variable independiente causa la dependiente. Es el único que lo permite. Bueno, pues cualquier diseño, cualquier estudio se puede hacer con los tres diseños. O sea que cualquier estudio que yo quiera hacer, lo puedo hacer de las tres maneras. Supongamos que yo quiero investigar lo que iba diciendo antes. Quiero investigar que fumar provoca cáncer. Ese es mi objetivo, porque quiero investigarlo. ¿Cómo haríamos un diseño observacional? Bueno, pues un diseño observacional, lo que hago es observar a los sujetos y ver cuántos cigarrillos fuman al día y lo voy anotando. Durante un montón de días, un montón de meses o incluso un montón de años. Y voy anotando los cigarrillos que fuman los sujetos. Y después anoto cuánta gente padece cáncer. Es un diseño muy pobre porque voy a observar. Y al observar como tal, pues yo no tengo más datos, simplemente lo que voy a ver. Es un diseño que básicamente no te permitiría extraer muchas conclusiones, porque la gente puede producir cáncer por múltiples causas, no simplemente porque fuman cigarrillos. A nivel observacional sería muy complicado demostrar eso. Diseño selectivo, que es en la práctica lo que se hace. Diseño selectivo. Coges un montón de sujetos, les preguntas quiénes fuman, quién no fuma y cuántos cigarrillos fuman, y cuando tienen cáncer, comparas los que fumaban con los que no fumaban. Y puedes encontrar que aquellos que fumaban en mayor proporción tenían cáncer. Pero este es un diseño selectivo. Tú no has manipulado nada, simplemente has tomado datos de quién fumaba, no fumaba y quién ha tenido cáncer, no ha tenido cáncer. Tú no puedes saber si la persona ha tenido cáncer por otra causa, porque el cáncer es multicausal. Ahora, el diseño selectivo, hecho de esta manera que acabo de indicar, te da mucha más información que el diseño observacional, porque al menos tú estás midiendo si tiene cáncer o no tiene cáncer,
y fumaba o no fumaba y lo has ido anotando, lo has cuantificado. Diseño selectivo. Esto es lo que habitualmente se hace, porque es lo que se puede llegar a hacer, un diseño selectivo en cuanto a la relación entre cáncer y tabaco. ¿Cómo sería un diseño experimental para demostrar, porque es lo único que demostraría? Lo único que demostraría que fumar provoca cáncer es un diseño experimental. Porque en un diseño selectivo lo único que podrías decir es, aquellas personas que han fumado, en mayor proporción, han tenido cáncer. Pero puede ser que han tenido cáncer no solamente por fumar, sino por otras variables que no hemos medido, porque solo hemos medido quién fuma, quién no fuma y quién tiene cáncer. Y si te olvidas medir, pues múltiples cosas, como la alimentación, la genética, el trabajo, el sitio donde iba, que iba en una ciudad o iba en un pueblo. Solamente has medido dos variables, si fumaba o no fumaba o si tenía cáncer o no. Diseño selectivo. Vamos a ver cómo se haría un diseño experimental, que es el único que demostraría que efectivamente fumar provoca cáncer. Pues aquí tenemos un problema, porque hacer un diseño experimental no sería ético. La única manera de demostrar que fumar provoca cáncer sería hacer lo siguiente, que ya adelanto que no es ético. Tendrías que coger a un grupo de 50 niños, aleatoriamente, y a otro grupo diferente de 50 niños, a un grupo de 50 niños durante toda su vida no deberían fumar nunca, y otro grupo de 50 niños, aleatoriamente, deberían fumar obligatoriamente. Lo cual ya no es ético, porque no puedes obligar a una persona a que consuma una sustancia que hay sospechas de que provoca cáncer. Si el grupo de 50 niños que no ha fumado nunca y el grupo de 50 niños que le has obligado a fumar, cuando llegan a los 80 años, encuentras que el grupo que ha fumado en proporción tenía más cáncer que el grupo que no ha fumado, demostrarías que el cáncer causa lo que es, o sea, que el tabaco provoca cáncer. Como esto no es ético hacerlo, por lo tanto, nunca puedes demostrar que fumar provoca cáncer. Lo único que puedes hacer, que es básicamente lo que hacen la mayoría de las investigaciones, es decir, que fumar incrementa la probabilidad de padecer cáncer. Lo incrementa, pero no lo causa. Es decir, que todos los anuncios que hay en los diferentes paquetes de tabaco automáticamente son falsos. Porque muchos anuncios de los paquetes de tabaco dicen fumar provoca cáncer. No hay ni una investigación que lo demuestre. Las investigaciones lo que demuestran es que hay una relación alta entre fumar y padecer cáncer. Por lo tanto, estamos en un diseño selectivo, pero no estamos en un diseño experimental, porque no es ético hacerlo. Esta es la diferencia que hay entre un tipo de diseño u otro. Como podéis ver, las cosas varían a ese respecto. Y hay que tener mucho cuidado porque el único diseño que produce causalidad es el experimental. Los demás no producen causalidad. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ya he explicado los tres tipos de diseño, os he explicado las variables y vamos a otro aspecto a tener en cuenta. Porque ahora viene esta diapositiva y para entender esta diapositiva, pues lo primero que hay que entender son los tres tipos de diseño que acabo de comentar y la diferencia entre validez interna y externa. Así que antes de ver esta diapositiva, para que se entienda bien todo lo que pone aquí, en cuanto a manipulación y demás, vamos a ver qué es esto de la validez interna y externa. La validez, en términos generales, se divide en dos tipos. La validez de un estudio, de una investigación. Bueno, eso significa que no sabes si el fumar provoca cáncer o no lo provoca. Simplemente te indica una tendencia. Es hasta donde puedes llegar a nivel experimental. O a nivel selectivo, vamos. Simplemente estás limitado por cuestiones éticas. De que no puedes, a nivel ético, manipular la variable fumar no fumar. Viene dada en el sujeto, fumar. Es básicamente lo que indicaría eso. No puedes ir más allá. Tipos de validez. Vamos a ver la validez interna y la validez externa. ¿A qué se le llama validez interna? Validez interna es la seguridad que tengo
de que la variable independiente causa la dependiente. Eso es la validez interna. Seguridad que tengo de que la variable independiente causa la dependiente. Según esta definición, donde la validez interna es más alta es en el diseño experimental. Y donde la validez interna es más baja es en el observacional. Porque la validez interna es la seguridad que tengo de que la variable independiente causa la dependiente. Y he dicho que el único diseño que garantiza que la independiente causa la dependiente es el experimental. Y el que menos garantía ofrece, el observacional. Y el del medio, el selectivo. Esa es la definición de validez interna. Seguridad de que una variable causa la otra. Grado de relación causal. ¿Dónde va a haber mayor validez interna? En el diseño experimental. ¿Dónde hay menos? Diseño observacional. Y vamos a otro tipo de validez, la externa. La externa es los resultados obtenidos con una investigación, hasta qué punto esos resultados obtenidos con la investigación se pueden generalizar a otros sujetos, a otras situaciones y a otros momentos. Es decir, yo llevo a cabo una investigación, por ejemplo, con 50 personas. Y las 50 personas son de un país. Y además han sido evaluadas este año. ¿Qué es la validez externa? ¿Hasta qué punto esos resultados son generalizables a otros sujetos diferentes a los que yo he evaluado? A otros países diferentes o situaciones diferentes y en otros momentos temporales, es decir, otros años. Si yo llevo a cabo la investigación en una población o país, a mí no me interesa que ese resultado sea relevante en ese país solo, me interesa que sea relevante en todos los países del mundo. Generalización a las poblaciones diferentes. Si yo llevo a cabo una investigación en un laboratorio, a mí no me interesa que el resultado solamente sirva en un laboratorio, me interesa que también valga en un laboratorio, en una clase, en la casa, en el ambiente natural, diferentes situaciones. Y si yo llevo a cabo una investigación este año, no me interesa solamente que esa investigación sea relevante este año, me interesa que sea relevante durante mucho tiempo. Por lo tanto, las investigaciones buenas son aquellas que son generalizables, es decir, que valen para muchos sujetos, para muchas situaciones y muchos momentos temporales. ¿Cómo se consigue esto? Básicamente hay una regla. La muestra debe ser representativa. Hay que obtener muestras representativas de la población. ¿Y cómo sé cuándo la muestra es representativa? Bueno, pues depende del objetivo. Si el objetivo es contrastar algo que está muy claro lo que va a salir, con 100, 200 sujetos te vale. O sea, si tú quieres investigar la relación que hay entre inteligencia y rendimiento académico, esto hay como 100.000 estudios ya que lo han hecho. Con que selecciones a 100 personas te va a valer, porque es algo tan contrastado que básicamente te va a salir con 100 personas, incluso con menos. Ahora, si tu objetivo es demostrar que un fármaco es eficaz para prevenir un contagio, necesitas miles de sujetos. De hecho, las diferentes intervenciones que se han hecho para verificar la eficacia de una vacuna, la mayoría de los estudios rondan de 40 o 50.000 sujetos. Pero 40 o 50.000 sujetos en diferentes países. Por lo tanto, estamos hablando que cuando hablan de la eficacia de una vacuna, están hablando de la eficacia de una vacuna a lo mejor de 500.000 sujetos en lo que han hecho el estudio. Por lo tanto, depende de tu objetivo. Cuando quieres investigar algo que es algo, primero, que tiene mucha complicación las consecuencias que pueda tener del resultado y que es algo que no se ha hecho nunca, necesita una muestra muy grande. Pero cuando quieres investigar algo que está muy contrastado, como la relación entre inteligencia y rendimiento académico, pues con 100 o 200 sujetos te vale. Depende un poco de tu objetivo. La clave es que la muestra sea representativa. Pues esto es lo que tiene que ver con validez interna y externa. Teniendo en cuenta esta diferencia y teniendo en cuenta lo que he dicho antes de las características de los tres diseños, ahora vamos a ver esta tabla.
porque esta tabla es un resumen de todo lo anterior. Diseño observacional, el que normalmente observas al individuo. Validez interna, baja, porque la validez interna era la seguridad que tengo en que la variable independiente causa la dependiente. Validez externa, alta. ¿Por qué es alta la validez externa de un diseño observacional? Porque el diseño observacional se lleva a cabo en ambientes naturales. Tú cuando haces un diseño observacional, lo realizas en unos grandes almacenes, lo realizas en la calle, observas al individuo. Por lo tanto, la validez externa, la generalización, es alta. Manipulación baja. ¿Por qué? Porque en un diseño observacional no hay ningún tipo de manipulación. Observas y anotas lo que ves. Esto que pone aquí es el número de sujetos. El número de sujetos en un estudio observacional, muy pequeño. Normalmente observas a una persona o a dos. El número de sujetos como tal sería muy pequeño. Hablamos con grupos pequeñitos. Incluso a veces se observa a una persona. Diseño observacional. Diseño selectivo. Fijaros que en cuanto a validez interna, externa y manipulación, es medio. Número de sujetos, alto. ¿Por qué en un diseño selectivo el número de sujetos tiene que ser alto? Porque en un diseño selectivo no hay nada más que correlación de variables. No hay manipulación. Y la manera de garantizar que un diseño selectivo los resultados son relevantes es utilizando muchos sujetos. ¿Y qué entendemos por alto? Pues depende el objetivo de estudio. Depende lo que queramos hacer. Depende si queremos estudiar algo muy estudiado o algo poco estudiado. Pero en términos generales, el número de sujetos en un diseño selectivo es muy alto. Mínimo 100. Y muy recomendado 200 sujetos. Diseño experimental. Por diseño experimental, ya he dicho que la validez interna es alta, porque hay mucha seguridad que la variable independiente causa la dependiente. La externa es baja. ¿Por qué es baja en un diseño experimental la validez? Porque generalmente un diseño experimental se lleva a cabo en laboratorios. No se lleva a cabo en ambientes naturales. Si tú llevas a cabo un estudio en un laboratorio, lo que tú encuentres en un laboratorio a veces no se encuentra en la realidad. Validez externa baja. Manipulación alta, porque en un diseño experimental tú decides los valores que tiene la variable. Y tamaño muestral, normalmente bajo, pero aquí hablamos de bajo en diseño experimental de 20 o 30 sujetos. Normalmente. Entonces, según esto, un ejemplo de diseño observacional sería observar el comportamiento de un grupo de alumnos en el aula e ir anotando. Observamos lo que hace, observamos cómo memorizan, cómo resuelven problemas. Diseño observacional. Un diseño selectivo sería establecer relaciones entre la memoria a corto plazo y el rendimiento académico, establecer correlación entre las variables, para comprobar si a mayor memoria a corto plazo, mayor rendimiento académico. Y un diseño experimental sería coger aleatoriamente y formar dos grupos. Un grupo experimental que lo entrenaríamos en memoria a corto plazo, un grupo control que no lo entrenaríamos en memoria a corto plazo. ¿Cuál es la manipulación? La manipulación es que sea entrenado o no sea entrenado. Los entrenados, grupo experimental, los no entrenados, grupo control. Creo dos grupos y yo decido los valores que toman los dos grupos. Estoy manipulando el entrenamiento. Unos son entrenados, otros no son entrenados. Por eso hay alta manipulación. Y básicamente lo que me interesa es ver si aquel grupo que es entrenado saca mayor rendimiento académico. Pues aquí tenéis el mismo ejemplo planteado con los tres diseños. Diseño observacional, solamente miro. Diseño selectivo, correlaciono la memoria a corto plazo con el rendimiento académico. Correlaciono el resultado de un test de memoria a corto plazo con un examen. Diseño experimental, pues básicamente lo que hago es entreno. A un grupo lo entreno, al otro grupo no lo entreno. Y luego comparo. ¿Quién tiene más rendimiento académico? Si el que ha sido entrenado o el que no ha sido entrenado.
Estas son las diferencias que hay entre los tres diseños. Bueno, pues ahora, en función de todo esto que acabo de contar, hay que decidir de estos aspectos de aquí. Bueno, pues tiene validez externa alta porque se lleva a cabo en ambientes naturales. Tiene validez externa alta respecto al grado de lo que estás intentando estudiar, lo que intentas observar, porque tú lo ves en un ambiente natural. Pero si tú tienes en cuenta el número de sujetos, pues respecto al número de sujetos no tendría validez interna alta. Cuando se habla de diseño observacional de validez interna alta, se refiere a que el estudio se lleva a cabo en el ambiente natural. Y ahí tiene una validez interna alta. Diferentes situaciones. Es una situación lo más adecuada posible. No, en cuanto al número de sujetos, no es representativo. No tendría validez externa alta en cuanto a la representatividad de la muestra. Pero sí tendría en cuanto al fenómeno que quieres estudiar. Entonces, tenemos la primera posibilidad. Queremos estudiar si las personas con mayor CI o cociente intelectual tienen mayor nota en matemáticas. Ese estudio, ¿cuál sería la variable independiente? O sea, en este ejemplo, ¿cuál sería la variable independiente? La que asumimos que causaría. Pues sería el cociente intelectual. ¿Y cuál sería la variable dependiente? La nota en matemáticas. ¿Y cómo haríamos este diseño? ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Un diseño selectivo, un diseño observacional o un diseño de tipo experimental? ¿Cómo sería lo más adecuado? Pues lo más adecuado sería un diseño selectivo. Básicamente porque la inteligencia no se puede manipular. Tú no puedes aleatoriamente hacer que un grupo tenga inteligencia alta o tenga inteligencia baja. La persona va a tener la inteligencia, pero ya viene con ella dada, así que no puedes manipular la inteligencia. Diseño selectivo. El segundo ejemplo. Queremos saber si a mayor extraversión se obtiene mayor rendimiento académico. ¿Cuál sería la variable independiente en este caso? ¿Cuál sería la independiente? ¿Extraversión o rendimiento académico? Sería la extraversión. Y el rendimiento académico sería la dependiente. Pues en este caso, ¿cómo haríamos este estudio? Es decir, sería más lógico hacerlo de una manera observacional, de una manera selectiva o de una manera manipulativa. Observacional. Bueno, tú puedes observar la extraversión de un individuo y después anotar el rendimiento académico. El problema es que el rendimiento académico como tal no lo puedes observar. Vas a necesitar aplicarle un examen. Así que lo más lógico es hacerlo de un diseño selectivo. Le aplicas un test de personalidad que mide la extraversión y después le haces un examen. Sería lo más fácil. Hacerlo de esa manera. Tercera posibilidad. Un nivel alto de ansiedad produce una mayor tasa de errores en una tarea atencional. ¿Cuál sería la variable independiente en este ejemplo? La ansiedad y la variable dependiente. Pues sería el rendimiento o los errores en la tarea atencional. Esa variable independiente, la ansiedad, dependiente, número de errores en la tarea atencional, sería la atención, la dependiente.
Y este ejemplo, ¿cómo haríamos el estudio? Para tener claro qué tipo de diseño hay que emplear, hay que saber si alguna variable se puede manipular. ¿Podemos manipular la ansiedad? La ansiedad se puede manipular. Es tan sencillo como generar situaciones que produzcan ansiedad o situaciones que no lo produzcan. Es tan sencillo como que antes de que hagan la tarea atencional, los sujetos le pongas música estridente y le produzca ansiedad, o le pongas una película de miedo y le da ansiedad, y a otros sujetos le pongas música relajante. Estás manipulando la ansiedad, alta o baja, y luego después hacen la tarea atencional. La ansiedad se puede manipular, naturalmente sin llegar a niveles clínicos. Estamos hablando simplemente a que la gente se ponga nerviosa. Bueno, pues tú le pones una película de miedo y naturalmente la persona se va a poner muy nerviosa. Y luego hace la tarea atencional a ver cómo rinde. Y le puedes poner un documental con música de fondo que no le va a generar mucha ansiedad y luego hace la tarea atencional. Se puede manipular sin problemas la ansiedad como tal. La cuarta. El nivel de ansiedad de dos personas que mantienen diferentes conversaciones. O sea, dos personas que están hablando entre ellas. ¿Cómo haríamos este diseño? Tenemos dos personas que hablan una con otra y queremos ver la ansiedad. Aquí claramente sería un ejemplo de diseño observacional. Ese sería un ejemplo en el cual podemos hacer un diseño observacional porque queremos ver cuando hablan dos personas, pues cómo se ponen de nerviosos. Naturalmente no le vas a pasar un test cuando están hablando, pero sí los puedes observar. Y a partir de todos los movimientos que hacen, los gestos, la entonación, puedes inferir si tienen ansiedad o no lo tienen. El siguiente, eficacia de dos tipos de terapia en el tratamiento de la depresión. O sea, imaginaos que tenemos la terapia A y la terapia B y queremos ver qué terapia es la más importante en la depresión. Este es un ejemplo claro de diseño experimental. ¿Y cuál sería la variable independiente? ¿Cuál sería la variable independiente en ese ejemplo? El tipo de terapia aplicada. Y la dependiente, la depresión. Bueno, no la depresión, que tenga depresión alta, media o baja, o que tenga el índice o la medida de la depresión. El tipo de terapia es la independiente porque tú puedes generar grupos. A este grupo le aplico la terapia A este grupo la terapia B. Y la depresión es la variable dependiente. Más que la depresión, el nivel de depresión. La siguiente, efecto del número de horas de estudio en matemáticas. Cuando haces una intervención en terapia, normalmente no tienes por qué tener grupo control. Lo que tienes habitualmente es que un grupo hace una terapia y otro grupo hace otra terapia diferente. O sea, no tiene por qué haber siempre grupo control. El grupo control, cuando estamos hablando de una intervención, muchas veces no se hace. Porque el grupo control implica no aplicarle tratamiento a la persona. Entonces lo que haces es la terapia A a la mitad de los sujetos, la terapia B a la otra mitad de los sujetos. Puede haber grupo control, pero a veces en vez de grupo control tienes dos grupos diferentes. El efecto del número de horas de estudio en matemáticas, ¿qué tipo de diseño sería ese? ¿Se puede manipular el número de horas o no se puede manipular? El número de horas se puede manipular, porque una persona puede estudiar 0 horas, otra puede estudiar 20 horas, otra puede estudiar 40 horas. Y tú puedes controlarlo, tú le puedes decir, vas a venirte a esta habitación y vas a estudiar media hora, vas a venirte a la habitación y vas a estudiar 3 horas, que yo te vea, y luego haces el examen. Eso se puede claramente manipular. Y lo puedes vigilar que se cumple. Porque otra cosa es que le digas, te vas a ir a tu casa y estudia 2 horas. Puede estudiar o no, pero si tú le dices, no, vas a tener esta sala donde vas a estar estudiando 1 hora. Y yo te voy a vigilar que estudias durante 1 hora. Y el resto les dices, vais a ir a esta sala que vais a estar jugando sin estudiar nada. Estudio 0 horas. Y luego después le haces un examen.
Es un ejemplo de diseño experimental. Interacción de dos personas a la hora de realizar una tarea cooperativa. Es decir, le pones a dos personas a realizar una tarea en la que tienen que colaborar y tú quieres ver cómo interactúan. O sea, quieres ver qué persona es la que toma la iniciativa, qué persona siempre está esperando que el otro haga algo. Digamos que quieres estudiar el liderazgo y el que no es líder, que se le llama gregario. Pues esto es un ejemplo claro de diseño observacional. Observas el comportamiento. Y la última, las personas con mayor inteligencia tendrán mayor salud física y mental. Esto, ¿cómo lo podríamos llevar a realizar? ¿Qué tipo de diseño sería el más adecuado de realizar? Pues es otro ejemplo claro de diseño selectivo, porque la inteligencia no la puedes manipular. La inteligencia viene dada por los sujetos. La variable independiente en este último ejemplo es la inteligencia, la dependiente es la salud física o salud mental. Porque asumes que la inteligencia es la que predice mayor salud física o salud mental. Pero el problema es que la inteligencia como tal no la vas a poder manipular. Bueno, pues todo esto es para practicar lo que ya hemos visto de diferentes tipos de diseños, las características y demás que he ido contando anteriormente. Porque esto que os acabo de hacer ahora, en las diferentes asignaturas que vais viendo durante la carrera, pues hay que tener claro siempre qué es un diseño observacional, un diseño selectivo y un diseño experimental. Hay que tener claro qué es una variable independiente y una variable dependiente. Hay que tener claro que en el diseño experimental es el único que se manipulan variables, mientras que en el selectivo la manipulación es muy pequeña. Las variables se seleccionan. Y tenéis aquí ejemplos de variables que no se pueden manipular. La edad no la puedes manipular, porque una persona no puede tener cuando yo quiera la edad que yo quiera. La variable sexo tampoco se puede manipular, porque viene dada por el sujeto. La inteligencia tampoco, ni la atención. Las variables contaminadoras básicamente son todas las que puedan interferir. O sea, en todos los ejemplos que he puesto, son variables que tú no has considerado. Cuando estás hablando de la relación que hay entre inteligencia y salud física o mental, pues hay muchas variables contaminadoras posibles. Para empezar, la edad, la variable sexo, la variable personalidad. Todas las que no aparecen ahí puestas son variables contaminadoras si interfieren negativamente, porque son variables que no contemplas. Cuando hablas de la relación entre el número de estudios, número de horas de estudio y matemáticas, tú solamente estás contemplando las horas de estudio y matemáticas, pero hay muchas variables que no estás teniendo en cuenta. La inteligencia, la motivación, el profesor, la base que tenga de matemáticas, que la persona se concentre bien o mal. Esas son variables que interfieren negativamente en el resultado. En general, una variable contaminadora es aquella variable que tú no has medido, pero que puede interferir negativamente. Bueno, pues una vez que hemos recogido los datos y hemos decidido qué variables hay, lo que hay que hacer finalmente es analizar los datos, que es justamente lo que vamos a aprender a hacer a partir de la unidad competencial número 2. Tenemos que aplicar una serie de pruebas a los sujetos, recoger información y hacer análisis estadístico. ¿Para qué se hacen los análisis estadísticos? Pues para comprobar si la hipótesis es cierta o falsa. ¿Cómo compruebo que a mayor inteligencia, mayor rendimiento académico? Pues tengo que analizar los datos. Tengo que comprobar que efectivamente aquellas personas con mayor nivel intelectual han sacado más nota. Tengo que analizarlo a nivel estadístico, que es lo que veremos a partir de la segunda unidad competencial. Y una vez que hago los análisis, me queda la última parte del estudio, que es lo que se denomina la discusión de los resultados. Es decir, bueno, esta parte de la generalización de validez externa ya la he comentado antes. O sea que esto es redundante con lo que ponía en la diapositiva que hablaba de validez interna y externa. Digamos que
todo el proceso de investigación que he ido contando en estos 2 días, que estaba en esta diapositiva, que luego la he ido desglosando, lo primero que hacíamos era plantear una hipótesis. Una hipótesis puede ser, a mayor inteligencia, mayor rendimiento académico. Por ejemplo, una vez que tengo la hipótesis, hago un plan de investigación. Decido que voy a medir la inteligencia con qué prueba y voy a medir el rendimiento académico con un examen. Selecciono los sujetos, les aplico el test de inteligencia, el examen, y después analizo los datos. Y una vez que analizo los datos, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ir al principio y comprobar que los datos confirman o no la hipótesis. O sea, vuelvo al principio. Una vez que ya he recogido información, me toca volver al principio y verificar que efectivamente los resultados confirman mi hipótesis o la desmienten. Pues eso justamente es el último paso. Tengo que comprobar si las hipótesis son ciertas o falsas. Y aquí hay 2 posibilidades. Si la hipótesis se cumple, la investigación ha finalizado. Ahora, si la hipótesis no se cumple, tengo que plantear una nueva investigación. O sea, si yo encuentro que efectivamente las personas con mayor inteligencia sacan más nota académica, ya he finalizado la investigación. Pero si resulta que encuentro que no se cumple eso, ¿a qué se puede deber? Pues que hay variables contaminadoras que no he contemplado. Si resulta que yo encuentro que la inteligencia no se relaciona con el rendimiento académico, es porque hay otras variables que no he tenido en cuenta. La motivación, la ansiedad, la personalidad. Por lo tanto, tengo que volver a hacer un estudio planteando más variables y planteando nuevas hipótesis. O sea que los estudios en términos generales solamente finalizan cuando se cumple la hipótesis. Pero cuando no se cumple, te toca volver a empezar. Te toca de nuevo seleccionar otros sujetos y comprobar una hipótesis alternativa. O sea que si la hipótesis no se cumple, te toca reformular la hipótesis, plantear otra y podrías decir, bueno, dado que la inteligencia no se relaciona con el rendimiento académico, voy a coger ahora y además de la inteligencia voy a contemplar la personalidad. Y voy a ver si el tipo de personalidad se relaciona con el rendimiento académico. Y vuelvo a recoger datos. Y así todo el rato. Es decir, las investigaciones como tal, es raro que acaben con un solamente intento. Normalmente, las investigaciones son bastante circulares en el sentido de que cuando tú planteas una hipótesis, si los datos no los cumple la hipótesis, te toca volver a empezar y plantear otra hipótesis. Y así sucesivamente. Y aunque tú encuentres un resultado concluyente, puede ser que durante todo el proceso tengas algún tipo de error y que otros investigadores en otro momento encuentren una cosa diferente. Así que cuando hay varios investigadores que encuentran resultados diferentes, no queda más remedio que continuar investigando. Por eso las investigaciones como tal no se llevan a cabo en un ensayo. Las investigaciones duran años y en muchos casos las investigaciones duran siglos, dependiendo de lo que quieras investigar. No es algo que tú haces en un momento. Las investigaciones como tal, en el mejor de los casos, tardan años en hacerse. Y en muchas ocasiones hay investigaciones que se plantean y hasta que no pasan 10, 20, 30 o 40 años, no ha quedado claro qué era lo que debería haber salido o no queda estabilizado. O sea que son procesos bastante largos de llevar a cabo. Bueno, pues lo que acabamos de ver hasta ahora en este tema es simplemente cómo es una investigación y cómo se lleva a cabo de una manera descriptiva y de una manera sencilla. Para entender mucho mejor esto, ya os dije que conviene que leáis el artículo que tenéis colgado en el campus, porque ese artículo brevemente será el que contaré la semana que viene, que es un ejemplo de una investigación, para que veáis cómo se puede investigar y cómo analizar. Y en ese artículo, pues lo que tenéis que ir viendo es ir detectando las variables, cómo han hecho el estudio, el número de sujetos, cuáles son las hipótesis y qué han encontrado y no encontrado. O sea, todo el proceso que he ido contando, pues hay que ir poco a poco
extrayéndolo de ese artículo que tenéis colgado para que os enfrentéis a una investigación y para que veáis cómo se aborda una cuestión concreta. Entonces, la semana que viene yo contaré lo más destacado de ese artículo, pero conviene que lo vayáis leyendo para que la semana que viene, cuando lo vaya contando, lo entendáis mucho mejor. Ahora, una vez explicado esto, que es el proceso de investigación, de una manera muy general, y que vais a ir viendo cuando vayáis viendo en otras asignaturas que lo que yo os he contado o lo van repitiendo sistemáticamente en otras asignaturas con multitud de ejemplos, porque yo lo he contado de una forma muy general, pero esto tiene aplicación a casi todas las asignaturas de la carrera, pues ahora ya pasamos a ver conceptos más relacionados con fundamentos de estadística. Digamos que lo que he contado ahora es como una introducción general a qué es la investigación y cómo se lleva a cabo en psicología. Eso es lo que he contado. Ahora ya vamos a centrarnos en los aspectos que tienen que ver más con la asignatura de fundamentos de estadística. Y vamos a hablar de conceptos que van a hacernos falta durante todo el cuatrimestre. La primera es la distinción que hay entre una población y una muestra. Así que vamos a definir lo que es una población y luego vamos a definir lo que es una muestra, para ver las diferencias. ¿A qué se llama población? Es un conjunto de individuos a los cuales yo quiero generalizar los resultados. O sea, es a la gente o las personas a las que voy a generalizar los resultados obtenidos. Si yo llevo a cabo un estudio en un país, se supone que la población a la que quiero generalizar los datos es a ese país. Si llevo a cabo un estudio en múltiples países, los resultados se supone que son generalizables a todo el mundo. Entonces la población es todo el mundo. Así que la población es el conjunto de individuos al cual puedo generalizar mis resultados. Características de una población. Las poblaciones son infinitas o muy grandes. O sea, una población no tiene por qué ser infinita, pero normalmente suele ser muy grande. Porque si una población es el país entero, estamos hablando de millones de individuos. Y si la población es el mundo entero, son muchos más millones. Nosotros vamos a hablar de poblaciones con personas, pero hay otro tipo de poblaciones. Por ejemplo, el conjunto de números primos es una población y es infinita. El conjunto de números pares es otra población que vuelve a ser infinita. El conjunto de números impares es otra población. El conjunto formado por los números divisibles entre 2 es otra población. Y así sucesivamente. Así que las poblaciones o son infinitas o muy grandes. Como son tan grandes o infinitas, no se trabaja con poblaciones, se trabaja con muestras, que es lo que va en la siguiente diapositiva. Dentro de una población hay unos estadísticos que son los que se trabajan. ¿Y qué estadísticos tenemos en una población? Pues los estadísticos poblacionales se les llama parámetros. Ejemplo de parámetro: la media poblacional, la varianza poblacional, la correlación poblacional. Son estadísticos poblacionales. En vez de llamarle estadístico a los valores poblacionales, pues se le llama parámetros. Simplemente le cambiamos la palabra para aclararnos cuándo nos referimos a la muestra y cuándo nos referimos a la población. Entonces, cuando yo hablo de la media muestral es un estadístico, y cuando hablo de la media poblacional es un parámetro. Pero las dos son medias, solo que le cambiamos el nombre para aclararnos. Características de los parámetros, que repito que son estadísticos poblacionales. Características. Un parámetro es una constante y es un valor desconocido. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos saber la media de la edad de los individuos de un país.
La media de la edad de unos individuos de un país es solamente un valor. O sea, tú coges a todos los individuos del país, anotas la media en una hoja de cálculo y tú puedes calcular la media de todo el país en edad. Solamente hay una media, por lo tanto es un valor constante. Si tú quieres calcular la varianza de la edad, que ya veremos qué es la varianza, pero es otro estadístico, la varianza solamente hay una. Así que los parámetros son constantes porque solo toman un valor. No hay más posibles valores. La media de la edad de un país solamente es una. Por eso se habla de que los parámetros son constantes. Solo toman un valor. ¿Y por qué son desconocidos? Pues son desconocidos porque normalmente no lo puedes calcular. Si tú intentas calcular la media de un país, la puedes calcular en un momento concreto. Va a ser un valor. Pero el problema es que la media de la edad de un país va variando todo el rato. ¿Por qué? Porque hay gente que nace y gente que va muriendo, con lo cual la media de la edad la puedes calcular en un momento concreto, pero al siguiente minuto ya va a cambiar, y al siguiente minuto cambia otra vez, y así sucesivamente. Es un valor que tú puedes calcular, lo puedes conocer, pero sin embargo es muy complicado de calcular. ¿Por qué? Porque como estás hablando de millones de personas, hay mucha fluctuación, mucha variación. Así que en definitiva, los parámetros, los valores poblacionales, no sabes cuánto vale. Veamos otro ejemplo. La media de los valores, la media de los números primos, tú no la puedes calcular porque el conjunto de números primos son infinitos. Pero si tú pudieras calcular todos los números primos, solamente habría una media de números primos. Entonces, cuando estás hablando de una población muy grande, como es un país entero, tú podrías calcular la media del país, de la edad, pero es complicadísimo de calcular. Por lo tanto, los valores poblacionales son desconocidos, no lo puedes calcular. Aunque no lo puedes calcular, sabes que son constantes, porque solo hay una media en esa población. ¿Y qué pasa con la muestra? ¿Qué es una muestra? Pues es un subconjunto de individuos extraídos de la población. Así que yo tengo una población, saco un conjunto de individuos de esa población y a eso le llamo muestra. Es un subconjunto de personas extraídas de la población. Las muestras son finitas. ¿Por qué? Porque la muestra normalmente va a tener 100, 200, 300, 4000, 5000 sujetos. Pero no es infinita la muestra. Tú puedes decir, mi muestra van a ser los 10 primeros números primos. Solo tiene 10 elementos. Mi muestra va a ser 200 sujetos, 300 sujetos. La muestra siempre sabes el número de sujetos que va a tener. Mientras que la población o es muy grande o infinita. La característica de la muestra, ¿cuál es? Que la muestra tiene que ser representativa de la población. ¿Qué significa que la muestra es representativa de la población? Que los elementos de la muestra tienen que sacarlos aleatoriamente de la población. Tenemos que extraer aleatoriamente los valores de la muestra de la población. O sea, lo que tenemos que hacer es sacar aleatoriamente 100 sujetos de la población. Eso es una muestra representativa. Un conjunto de elementos, de sujetos, de personas, extraídas aleatoriamente de la población, al azar. Eso, cuando se extraen al azar o aleatoriamente, es una muestra representativa. Así que la característica de la muestra es que es un número reducido de personas, siempre más pequeño que la población, finito, y que tiene que extraerse aleatoriamente de la población. Ya hemos dicho que los parámetros eran los estadísticos poblacionales. Pues en la muestra, en vez de hablar de parámetros, hablamos de estadísticos. La media de la muestra, la varianza, la correlación, son valores muestrales. He dicho antes que el parámetro es desconocido. ¿Por qué? Porque la población es tan grande que es muy complicado de calcular, por no decir imposible. Pero era constante.
Si fuéramos capaces de calcular la media de una población, sería 1. Veamos las características del estadístico. Son conocidos. ¿Por qué son conocidos? Porque la muestra está formada por 10 sujetos. 20, 30, 40, 200 sujetos. Así que yo puedo coger los 20 sujetos que hay y calcular la media. Los estadísticos son conocidos. Yo lo puedo calcular. No sucede como en la población, que es casi imposible de calcular. Pero aunque son conocidos, los estadísticos tienen la particularidad de que son variables aleatorias. Y vamos a ver qué es eso de una variable aleatoria. Entonces, fijaros la diferencia. Parámetro constante, desconocido. Estadístico, variable aleatoria, conocida. ¿Qué significa que un estadístico es una variable aleatoria? Pues significa lo siguiente. Supongamos que yo tengo aquí una población formada por 1 millón de personas. Supongamos que yo quiero calcular la media de la edad. Me interesa calcular la media de la edad de la población. Y vamos a suponer que la población, calculo la media de la edad y me da una media de edad de 40 años. Normalmente va a ser muy complicado calcularlo, pero imaginaos que yo tengo acceso a toda la población y calculo la media de la edad. Y es 1 millón de personas, la población. O 2 o 3 millones, lo que queráis. El caso es que un valor muy grande de gente. Esta es la población. Ahora extraigo aleatoriamente una muestra de esta población. Vamos a suponer que saco 100 sujetos. Y yo calculo la edad y me sale 41 años de media. Extraigo aleatoriamente otra muestra de la misma población. Otros 100 sujetos. Calculo la edad y me sale 42 de media. Extraigo aleatoriamente otra muestra de la población y calculo la edad y me sale 40 años. Extraigo aleatoriamente otra muestra de la misma población y me sale 41 años de media. En todas las muestras que he extraído yo puedo calcular la media, porque son sujetos, 100 sujetos en cada muestra, yo puedo calcular la media, porque es un valor conocido. Pero si os fijáis, la media muestral va cambiando aleatoriamente. La media muestral como tal va cambiando. En cada muestra, la media cambia. Mientras que en la población la media no cambia, porque he dicho que la media poblacional son 40. Y es una constante. Mientras que en las diferentes muestras que yo extraigo de la misma población, la media muestral cambia. Va fluctuando. ¿Por qué fluctúa la media muestral en cada muestra? Pues porque en la primera muestra había 100 sujetos, en la segunda había 100, pero no tienen por qué ser los mismos, en la tercera muestra había otros 100 sujetos, pero no tienen por qué ser los mismos, y aquí tenemos otros 100 sujetos que tampoco tienen por qué ser los mismos. Es decir, los sujetos que configuran cada media son diferentes. Y en cuanto cambien los sujetos, automáticamente va a cambiarte la media. Que puede ser que la media te salga la misma que la población, como esta de aquí, o puede ser que la media cambie. Por eso se habla de que los estadísticos son variables aleatorias. Son variables aleatorias porque el estadístico, al calcularlo, depende de los sujetos que configuren la muestra. Y los sujetos que configuran la muestra van cambiando. Cada muestra tiene diferentes sujetos, aunque los saques de la misma población. Por lo tanto, tú puedes calcular la media en cada muestra, la media es conocida, pero la media es una variable aleatoria, porque en cada muestra va a cambiar el valor de la media. Cuando hacemos eso, se habla de que la media es una variable aleatoria. Va cambiando, según vas cambiando los datos de los sujetos. Sin embargo, la población, que la he puesto aquí, la media siempre vale 40. La media es una constante, que no cambia nunca. Esta es la comparación que hay entre una población y una muestra. El de la población hablamos de parámetros, que son valores constantes, pero generalmente desconocidos, mientras que cuando hablamos de la muestra, son valores conocidos,
pero que van fluctuando, van cambiando de valor cuando tú vayas extrayendo diferentes sujetos. Bueno, pues esta es la diferencia entre muestra y población, que imagino que muchos ya la habréis visto anteriormente, pero conviene tenerla clara porque todo el resto de la asignatura vamos a estar todo el rato hablando de muestra y población y hay que tener claro qué es una muestra y qué es una población. Ahora vamos a ver la diferencia entre estadística descriptiva, inferencial y probabilidad, porque son tres aspectos que vamos a ver en la asignatura. La unidad competencial 2 y 3 se centra en estadística descriptiva. La unidad competencial número 4 se centra en inferencial y poblacional. Así que tenemos que conocer la diferencia de las tres, porque es importante saber qué diferencia hay entre cada una de ellas. La tienes en el campus, la diapositiva de población. Está tal cual en el campus, con sus características correspondientes. Bueno, pues ahora vamos a lo que es la relación entre las tres. La población, como ya he dicho, está formada por parámetros y la muestra está formada por estadísticos. Bueno, pues, ¿cómo se lleva a cabo una investigación? Lo primero que tienes que decidir es cuál es la población de referencia. Extraes una muestra de la población y te vas a quedar con la muestra. O sea, siempre tú primero defines la población y sacas una muestra de esa población. Todos los análisis que hagas en la muestra son análisis descriptivos. Tú calculas la media muestral, la desviación típica muestral, la correlación muestral. Estamos hablando de análisis descriptivo y de esto se encarga la estadística descriptiva, que es lo que vamos a ver en la unidad competencial 2 y 3. Son análisis que describen la muestra. Te dice la media de la muestra, la varianza de la muestra, la correlación de la muestra, te dice cuántos varones y cuántas mujeres hay en la muestra, te dice cuál es la media de la edad, la media de la altura, lo que quieras. Describes la muestra. Análisis sobre la muestra. Esto lo vamos a ver en la unidad competencial 2 y 3. Esto se ocuparía de la estadística descriptiva. Siguiente paso. Nosotros tenemos una muestra con una media y una varianza. Pero a mí lo que me suele interesar es, ¿lo que yo he obtenido en una muestra se parece a la población? Es decir, ¿lo que yo he obtenido aquí en esta muestra representa a la población? Si yo quiero investigar la relación que hay entre inteligencia y rendimiento académico de toda una población de un país, extraigo una muestra y yo me pregunto, ¿lo que yo encuentro en esta muestra se puede generalizar a la población o no? O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo generalizamos los datos de una muestra a una población? Pues de la generalización de los datos de una muestra a una población se encarga la estadística inferencial. La estadística inferencial lo que hace es, te coge los datos descriptivos y comprueba cuánto se parecen los datos descriptivos a los valores poblacionales. Por ejemplo, si yo en una muestra encuentro que a mayor inteligencia, mayor rendimiento académico, yo tengo que comprobar que esa mayor inteligencia y ese mayor rendimiento académico suceden en la población. ¿Y cómo hacemos eso? Con un procedimiento que se llama análisis inferencial. Comparo los datos muestrales con los poblacionales. Y a ese proceso de comparar lo muestral con lo poblacional se encarga de ello la estadística inferencial, que veremos en la unidad competencial número 4. ¿Y cómo hace la estadística inferencial para comparar un valor muestral con la población? Pues trabaja con la probabilidad. Así que la probabilidad es una herramienta que permite relacionar la estadística muestral con la poblacional.
Así que el análisis inferencial básicamente se va a basar en la probabilidad para ver cuánto se parece la muestra a la población. Y cuando decimos, bueno, pues yo he encontrado en esta muestra que a mayor inteligencia, mayor rendimiento académico. No vale simplemente con eso. Habría que decir, según los resultados que yo he encontrado en esta muestra, la probabilidad de que a mayor inteligencia, mayor rendimiento académico es del 99% o es del 95%. Tenéis otro ejemplo cuando se habla de la efectividad de una vacuna. La efectividad de una vacuna es simplemente la probabilidad de que esa vacuna funcione en la población igual que funciona en una muestra. Cuando tú investigas la eficacia de una vacuna, tú te coges a un grupo de sujetos, que es una muestra, y compruebas en esa muestra cuánta gente la vacuna es eficaz y no es eficaz. Pero no vale con eso. Lo que hay que hacer es, ¿lo que yo he encontrado en esta muestra es generalizable a todo el mundo? Pues para eso necesitas la estadística inferencial. Y cuando te hablan y te dicen, la probabilidad de eficacia de una vacuna es del 95%. Eso significa que lo que se ha encontrado en una muestra, a nivel poblacional, se va a encontrar un 95% de veces el resultado. Y eso lo vas a tener que manejar con la probabilidad. La probabilidad en un estudio es lo que yo he encontrado en esta muestra, si la muestra la repitiera 100 veces, 95 veces me sale lo mismo, 5 veces no. Pues eso implica que la probabilidad de encontrar los mismos resultados es del 95%. O sea, cuando hablan de que los resultados de un estudio son 95% de fiables. Cuando hablas de que un resultado es al 95% fiable, quiere decir que lo que yo he encontrado en un estudio que he realizado, si el estudio lo repitiera 100 veces, 95 veces saldría lo mismo y 5 veces me equivocaría. No saldría lo mismo. En ciencias sociales, hablar de que un estudio es eficaz en un 95% es bastante alto, porque normalmente en ciencias sociales se asume un error de un 5%. Así que considerar que un estudio tiene un error de un 5% es lo habitual en ciencias sociales. Y de hecho es lo esperable que haya. De que repetido el estudio 100 veces, 95 sale lo mismo y 5 sale una cosa diferente. Pues esto que acabo de contar es lo que tenéis resumido en la siguiente diapositiva. Estadística descriptiva. Describe las características de la muestra o de la población, pero solamente describe. En la estadística descriptiva básicamente te va a decir cuál es la media de una muestra, cuál es la varianza, cuánta gente tiene un trastorno, cuánta gente no lo tiene, cuánta gente ha aprobado un examen o no lo ha aprobado. Digamos que básicamente describe la muestra o la población y la organiza, lo agrupa, porque cuando estás diciendo la media, estás agrupando los datos en un valor, que es la media. Esa es la labor de la estadística descriptiva, describir los valores muestrales. ¿Qué hace la inferencial? Pues ya he dicho, como estaba en la anterior diapositiva, que la inferencial lo que hace es comparar la muestra con la población. Entonces, la estadística inferencial infiere, de ahí viene su nombre, hasta qué punto lo que yo he encontrado en una muestra representa a la población. O sea que la estadística inferencial permite generalizar los resultados de una muestra a una población. Es comprobar si lo que yo he encontrado en una muestra se va a cumplir en la población o no se va a cumplir. ¿Qué garantías tenemos de que lo que se obtiene en una muestra se va a cumplir en la población? Pues fundamentalmente lo más importante es la muestra. Si la muestra es representativa, se consigue que los resultados muestrales sean generalizables a la población. Así que necesitamos utilizar muestras representativas. Muestras grandes y representativas. Y por último tenemos la probabilidad. La probabilidad es la herramienta que usa la estadística inferencial para ver cuánto se parece la muestra a la población. La probabilidad también la usamos para predecir. Tú cuando dices
la relación entre inteligencia y rendimiento académico es alta. ¿Qué significa eso? Que con alta probabilidad los más inteligentes van a sacar más nota. Tú cuando dices, bueno, esta intervención ha logrado que se recupere un 80% de la gente intervenida. Eso significa que aplicar esta intervención incrementa la probabilidad de que te recuperes, pero nunca garantiza al 100% el resultado, porque siempre que trabajemos con probabilidad, los resultados son probabilísticos, es decir, aplicar una intervención automáticamente no supone que la gente mejore, no. Lo que supone es que aplicar una intervención incrementa la probabilidad de recuperarse, siempre. Es igual que cuando se dice que la vacuna automáticamente previene de cara a contraer un virus. Eso no quiere decir que cuando tomes la vacuna automáticamente no vas a tener el virus, no. Lo que implica es que vacunarte incrementa la probabilidad de que no te contagies del virus, pero te puedes contagiar. Lo que pasa es que la probabilidad de contagiarte es muy pequeña, pero eso no implica que no se pueda la persona contagiar. Siempre hay que tener en cuenta todo en términos de probabilidad. Y la probabilidad, como veremos en la unidad competencial número 3, va de 0 a 1. De tal manera que cuando vale 0, la probabilidad es 0 o nula, y cuando vale 1, la probabilidad es segura. Pero hay pocos fenómenos que se puedan categorizar como probabilidad 0 o probabilidad 1. El hecho de que una persona se contagie de un determinado virus no es 0 o 1. Es una probabilidad, por ejemplo, del 0,90. Lo que implica que hay una alta probabilidad de que te contagies, pero eso no quiere decir que te contagies. Ese es el concepto de probabilidad, del cual se basa la estadística inferencial para relacionar la muestra con la población. Entonces, siempre hay que hablar en términos probabilísticos, es decir, el resultado que yo he encontrado en esta muestra es altamente probable. Sí, es lo que he dicho anteriormente, es muy importante que la muestra sea representativa, porque cuanto más representativa sea la muestra, más garantía tienes de que el resultado obtenido en la muestra es igual en la población. Digamos que la representatividad de la muestra garantiza que la población es muy parecida. La forma que tienes de saber si una muestra representativa es si la muestra ha sido extraída aleatoriamente de la población. Toda muestra extraída aleatoriamente de la población es representativa. Eso es lo fundamental. Y además, no solamente tiene que ser extraída aleatoriamente de la población, sino que tiene que ser muy grande. O sea, necesitas una muestra muy grande y representativa de la población. Las dos cosas. O sea, extraída al azar de la población. Pues una vez explicadas las diferencias entre los tipos de estadística, vamos a pasar a cómo se construye una matriz de datos, que esto, en todo caso, lo que voy a contar a continuación, no hace falta sabérselo, simplemente es para que veáis un ejemplo de cómo es la estructura de una base de datos. Una base de datos es una tabla en la cual están las variables, que está en la fila de arriba. Estas son las variables. Y debajo están las puntuaciones de cada sujeto. Por ejemplo, este sujeto es un varón de 20 años que pesa 70,5 kilos y tiene esta altura. En una prueba atencional ha sacado un 24, en una prueba de memoria un 22 y en cociente intelectual ha sacado un 101. Y ahí tenéis más sujetos. Simplemente es una tabla ordenada de datos en la cual tenemos los datos y las variables. Es lo único que hay que tener claro de lo que es una base de datos. Pero no necesitamos aprendernos esto de memoria. Simplemente es un ejemplo de qué estamos hablando cuando hablamos de base de datos. Pues es una matriz de datos en la cual en la fila de arriba se pone el nombre de las variables y debajo están los datos de cada sujeto. Pues si hay un espacio vacío, básicamente es porque no se le ha aplicado esa prueba a ese sujeto. No se ha recogido. Porque no tienes por qué tener datos de todos los sujetos. Hay ocasiones en las que el sujeto no se le ha aplicado la prueba. Bueno, pues está en blanco. Al sujeto número 3 no se le pasó la prueba atencional.
no tiene dato. Las bases de datos no tienen por qué estar completas. En ocasiones, digamos, es que hay veces en que no se mide la variable y el sujeto como tal no se le administra la prueba o no se tiene ese dato, por la razón que sea, o porque no ha respondido, o porque directamente se ha invalidado la prueba, o porque la persona, imaginaos que hay un sujeto que no te quiere decir la edad, bueno, pues no le vas a obligar, pues automáticamente está en blanco. Igual aquí hay un ejemplo en el cual la atención no se ha recogido de un sujeto y otro, el cociente intelectual, no se ha recogido. Ejemplos de lo que se llaman casos perdidos. Gente que no te ha respondido y por lo tanto ese caso concreto es un caso perdido porque no aparece el dato y no lo puedes analizar. Bueno, esto simplemente de manera informativa, o sea, no hace falta sabérselo, lo de la matriz de datos. Porque vamos a trabajar durante todo el curso con matriz de datos, pues para que veáis lo que es una matriz de datos, hay un ejemplo ahí. Ahora pasamos a los tipos de variables y escalas. Bueno, pues en cuanto a tipos de variables y escalas, están recogidos en esta diapositiva. Los diferentes tipos de variables que vamos a ver a continuación desglosados. Este tipo de variables y escalas lo vamos a ir viendo durante toda la asignatura. Entonces, con esto vamos a insistir durante todo el rato. Pero hay que tener claro cuál es la diferencia para que, sobre todo, sepáis a qué nos referimos cuando hablamos de diferentes variables. La primera distinción que tenemos es que la variable puede ser categórica o cuantitativa. Esto se entiende mucho mejor mirando los ejemplos. Dentro de categórica, además, tenemos dos posibilidades, la nominal y la ordinal. Y dentro de cuantitativa hay otras dos posibilidades, la de intervalo y la de razón. Y a la derecha tenéis ejemplos de variables de cada tipo. Entonces, ahora vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver lo que es una variable categórica nominal, luego vamos a ver lo que es una variable categórica ordinal y luego cuantitativa de intervalo y razón. Así que esto que aparece en esta diapositiva en realidad lo vamos a ver ahora con más detenimiento. Hay aquí algunos ejemplos que van a ir saliendo a continuación. Primer tipo, categóricas. ¿A qué se le llama variable categórica? Es aquella variable que se refiere a las cualidades de los sujetos. Son variables que la persona solamente puede tomar un valor. Por ejemplo, la variable sexo, la persona es o varón o mujer. La variable lugar de residencia, la persona solo puede residir en un sitio. La variable estado civil, la persona solo puede tener un estado civil cada vez. La variable lugar de nacimiento, la persona solo nace en un sitio. Esas son variables categóricas, donde el individuo solo puede tomar un valor. Y se caracterizan porque son exclusivas y exhaustivas. Y vamos a ver qué significa que una variable es exclusiva y exhaustiva. Exclusividad significa que cada persona pertenece a una categoría. Es decir, la persona es o varón o mujer. La persona solamente está en una raza, la que queráis. La persona solamente reside en un país. No puede estar en dos países a la vez. Por lo tanto, es una variable exclusiva. La persona únicamente va a tener una categoría de las posibles. Y además se trata de variables exhaustivas. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona obligatoriamente tiene que estar en una categoría. Así que exclusividad es que solamente pertenece a una categoría. Eso es exclusividad. Y exhaustividad es que obligatoriamente tiene que estar en una de las categorías que haya. Estas dos características son las que definen las variables categóricas. Obligatoriamente, tú tienes que estar en una de las dos categorías, exhaustividad y exclusividad, solamente puedes estar en una categoría, no puedes estar en más de una a la vez.
Y dentro de esto que acabo de indicar, están todas las que tenéis aquí. Todas estas son variables categóricas. Sexo, raza. Bueno, nacionalidad depende del país, porque hay países que solo puedes tener una nacionalidad, pero es que hay otros países que puedes tener más de una. Así que la variable nacionalidad no entraría ahí, o habría dudas, dependiendo del país que cojamos. Pero el resto sí que son todas categóricas. El curso en el cual te encuentras, pues la persona pertenece a primero, segundo o tercero. La satisfacción laboral, la persona puede estar muy satisfecha, poco satisfecha o nada satisfecha. Pero la persona no puede estar a la vez muy satisfecha y poco satisfecha. O está muy satisfecha o poco. La variable sexo igual. La persona es varón o mujer. Son variables que obligatoriamente la persona va a estar en una categoría y además una persona no puede estar en dos categorías simultáneamente. Una persona no puede estar satisfecha y no satisfecha a la vez con un curso recibido. Bueno, por dentro de las categóricas hay dos tipos. Las nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas que también llamamos cualitativas. O sea, las nominales son cualitativas. Son aquellas que el estar en una categoría u otra no quiere decir que sea mejor o peor. O sea, que las diferencias son cualitativas. La variable sexo. Es diferente ser varón a mujer, pero no quiere decir que sea mejor uno u otro. La variable país de residencia. Tú puedes únicamente residir en un país, pero no quiere decir que residir en un país sea mejor que residir en otro. Son diferencias cualitativas. Estado civil. Hay varios estados civiles, pero no quiere decir que un estado civil sea mejor que otro. Ahí hablamos de variables nominales o variables cualitativas. Simplemente lo único que puedes hacer con este tipo de variables es compararlas. O sea, ¿qué quiere decir que admiten operaciones de igual o diferente? Esto significa que ante la variable sexo tú solo puedes decir si es varón o mujer. O dicho de otra manera, ante la pregunta ¿es una mujer? Tú solo puedes decir sí, no. Solamente admiten operaciones de igual, diferente. Variables cualitativas, que son categóricas. Otro tipo de variable categórica, la ordinal. La ordinal es una variable igualmente que tú solamente perteneces a una categoría, pero esta tiene más operaciones. ¿Por qué? Porque la variable ordinal es una variable que normalmente puedes ordenar. De ahí viene el nombre de ordinal. Tú cuando hablas del curso académico, la persona puede estar en primero, segundo, tercero o cuarto. El que está en primero está en un orden inferior en comparación con el que está en cuarto. La variable satisfacción laboral, tú puedes decir que la persona está nada satisfecha, poco satisfecha, muy satisfecha y totalmente satisfecha. Puedes ordenar a los individuos. Pero como he dicho antes, la persona no puede estar a la vez muy satisfecha y poco satisfecha. O está muy o poco. La variable actitud hacia el aborto, la persona puede estar totalmente a favor del aborto, en algunas ocasiones a favor del aborto, totalmente en contra del aborto, o te puede decir que le da igual. Y tú puedes ordenar a las personas según estén más a favor o en contra del aborto. Todo tipo de variable que se pueda ordenar automáticamente es una variable ordinal. Esto es lo que tiene que ver con la primera categoría, las variables categóricas. Vamos ahora a las variables cuantitativas. Las cuantitativas son de dos tipos, de intervalo y de razón. Variables de intervalo. Las de intervalo son aquellas que tienen un cero arbitrario, mientras que las de razón son aquellas que tienen un cero absoluto. ¿Qué quiere decir un cero arbitrario? Es un cero que, digamos, nos inventamos, que es un cero que en realidad no existe.
Es un cero arbitrario. Y un cero absoluto, ¿qué es? Un cero que verdaderamente existe. Ejemplo de cero arbitrario. La temperatura en grados centígrados. 0 grados centígrados es un valor que simplemente se puso porque era el momento en el cual el agua se congelaba. Pero 0 grados centígrados no quiere decir que no hay temperatura. 0 grados centígrados significa que hay 0 grados, que es la temperatura del hielo. Pero el 0, en 0 grados centígrados, no significa que no hay temperatura. El cociente intelectual. Tú puedes pasarle un test a una persona y que te saque 0 en el test. Pero eso no quiere decir que esa persona tenga 0 de CI. Lo que significa es que en el test que has aplicado ha sacado un 0. Pero automáticamente no implica que es un 0 de CI. Simplemente que el test no ha reflejado el nivel de inteligencia de la persona. Lo mismo con un test de ansiedad. Tú en un test de ansiedad puedes sacar un 0. Pero eso no quiere decir que no tengas ansiedad. Simplemente que según el test ha sacado un 0. Por lo tanto, el 0 es arbitrario. Es un 0 que es puesto ahí por el investigador, pero no es un 0 como tal. ¿Qué pasa con la escala de razón? El 0 sí que es un 0 absoluto. ¿Y qué significa 0 absoluto? Que no hay medida. El 0 en la escala Kelvin sí que significa que no hay temperatura. El 0 en la escala Kelvin. Porque el 0 en la escala Kelvin es cuando las moléculas no se mueven. Y cuando las moléculas no se mueven, automáticamente la temperatura es 0. En altura sí que hay un 0 absoluto. Es un objeto que no tiene altura. En peso también hay 0 absoluto. Es un objeto que no pesa nada. En tiempo de reacción también hay 0 absoluto. Cuando no ha pasado nada de tiempo. En ingresos hay un 0 absoluto. Una persona que no ingrese nada. En número de accidentes también hay 0 absoluto. Que no haya ningún accidente. Entonces, como veis, cuando la medida tiene 0 absoluto, hablamos de escala de razón. Cuando la medida no tiene un 0 absoluto, sino que es un 0 arbitrario, que se ha establecido ahí, pero ese 0 en realidad no tiene o no significa ausencia de la medida, hablamos de escala de intervalo. Bueno, pues en psicología la mayoría de las escalas son de intervalo. Hay muy poquitas medidas en psicología que sean de razón. Porque fijaos los ejemplos que hay de escalas de razón, que la mayoría son medidas físicas. Mientras que en psicología tú no puedes hablar de 0 en inteligencia, ni puedes hablar de 0 en ansiedad, ni 0 en motivación. El 0 en motivación o el 0 en ansiedad es un valor arbitrario que pones con el test. Pero en esencia, tú no puedes decir que una persona tiene 0 de motivación. Lo que puedes decir es que en la prueba que le has pasado ha sacado un 0. Pero eso no significa que no tenga motivación. Simplemente es que la prueba no ha llegado a dar valor suficiente. Bueno, pues esta es la clasificación que he puesto aquí al principio. Cuando he hablado de categóricas, nominal, ordinal, la nominal es la que, como he indicado anteriormente, la cualitativa, que lo único que puede decir si una persona es igual o diferente a otra. La ordinal la ordenamos a los sujetos, de mayor o menor grado de acuerdo. Y luego las de cuantitativas, pues está la de intervalo, que ya he dicho que es cuando el 0 es arbitrario, y la de razón, que es cuando el 0 es absoluto. Además de todo esto que he contado, hay que tener en cuenta que las variables también pueden ser las cuantitativas, pueden ser discretas y continuas. ¿Qué es una escala discreta? Pues es una escala en la cual no hay decimales, pero es cuantitativa. Tenéis un ejemplo. Número de accidentes o número de años cumplidos. La persona puede tener 0, 1, 2 o 3 accidentes. Número de años. Pues la persona tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. La persona no tiene 1,3 accidentes.
La persona no tiene 4,9 accidentes. La persona tiene números enteros de accidentes. No hay decimales. Cuando una variable no tiene decimales, se habla de variable discreta, sin la posibilidad de que haya decimales. Si tú le preguntas a una persona la edad en años, pues te va a dar un número entero. Tengo 3 años, tengo 4 años, 5 años. No te va a decir, tengo 4,5 años. ¿Y qué es una medida continua? Pues es una variable que tiene siempre decimales. La altura se mide con decimales. Puedes decir 1,6 metros, 1,65 metros. El peso también se mide con decimales, 7,3 kilos. El tiempo de reacción, 3,5 segundos. Los ingresos igualmente. Tú puedes percibir ingresos 200,3, 200,4, 5,7, 5,8. Puede tener perfectamente decimales. Y la temperatura igual. Puede tener decimales. Entonces, todo tipo de medida que se os ocurra que puede tener decimales, se la llama continua. Y todo tipo de medida que se os ocurra que no puede tener decimales, sería discreta. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto que acabo de contar, vamos a ver ahora cómo categorizamos estas variables que tenemos aquí. La primera, la inteligencia general. ¿Qué tipo de variable sería la inteligencia? Según todo lo que he contado anteriormente. O sea, según la categorización que tenemos aquí de nominal, ordinal, intervalo, razón, ¿dónde la colocamos? Pues sería de intervalo, porque no hay cero absoluto. Tiempo que tarda una persona en responder a la presentación de un estímulo. ¿Esa variable de qué tipo sería? Esa sería de razón, porque la persona puede tardar 0 milisegundos en responder. Existe el cero absoluto. Grado de malestar al presentar un estímulo. ¿Esa cómo la categorizamos? No, el grado de malestar no es de intervalo. El grado de malestar establece órdenes. Menor grado de malestar, mayor grado de malestar, malestar muy alto, malestar muy bajo. Así que tú puedes ordenar al individuo según su grado de malestar, de mayor a menor grado de malestar. La 4. Superación de la adicción a la cafeína. O sea, que la persona deje de tomar café. ¿Cómo sería la variable? Esa sería una variable nominal. La persona toma café o no toma café. La persona supera la adicción o no la supera. O sea, no puede estar a la vez con adicción a la cafeína o no tener adicción a la cafeína. O tiene adicción o no la tiene. Es una variable nominal, tal y como está planteada. Número de cigarrillos consumidos al día. El número de cigarrillos es ordinal. ¿La persona puede consumir 0 cigarrillos al día? El que no fuma consume 0 cigarrillos. Es una variable de razón. Otra cosa es que sea discreta, pero es de razón, porque la persona puede tomar 0 cigarrillos al día. El que no fuma, para empezar, o directamente que un día no fume. Es una variable de razón. Existe la posibilidad de tomar 0 cigarrillos. Nota académica en matemáticas de 0 a 10. ¿Esa cómo sería la variable? Esa sería de razón, claramente. Ingresos mensuales de una persona. Pues esta es de razón igualmente porque una persona puede ser que no reciba ingresos. Nivel de ansiedad
medida por un cuestionario. O sea, el nivel de ansiedad de una persona, esta sería claramente de ordinal, porque los cuestionarios siempre te preguntan si estás de acuerdo o desacuerdo con una variable, y normalmente tu nivel de ansiedad va a ser alta, media o baja. Así que puedes ordenar a los individuos según el nivel de ansiedad. Grado de ansiedad ante una situación de evaluación. Igual, esta también sería ordinal. Situación de empleo de una persona. Ese sería nominal, porque la persona o trabaja o no trabaja. No puede estar a la vez trabajando o no trabajando, y la persona obligatoriamente o trabaja o no trabaja, que es lo que he explicado anteriormente de la característica de una variable nominal, de que era exclusiva y exhaustiva. Obligatoriamente la persona va a estar o trabajando o no trabajando, y no puede estar a la vez en las dos cosas. Por lo tanto, es un ejemplo de variable categórica nominal. Bueno, en términos generales, hay que procurar, en la medida de lo posible, hay que procurar siempre que podamos establecer las variables en escala de razón. Por la siguiente razón, vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que yo quiero medir la altura de un individuo o la altura de un grupo de personas. Quiero medir la altura. Y yo mido la altura en centímetros. Por lo tanto, la altura es una variable de razón, porque va de 0, por ejemplo, a 190. Imaginaos que el individuo más alto de los que voy a medir tiene 190 de altura. La escala de medida es de razón, de 0 a 190. Nadie va a tener 0 de altura, pero existe un 0 absoluto, que es no tener altura. Por lo tanto, es una variable de razón. Vamos a ver otra manera de medir la variable. Imaginaos que yo digo, no, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los que tengan más de 150 centímetros, vamos a ponerle 1, alta altura, y los que tengan menos de 150 centímetros le vamos a poner 0, baja altura. O sea, simplemente yo categorizo los sujetos en 1, alta altura, 0, baja altura. Y en este caso, en el segundo, no recojo la altura de los sujetos, simplemente le pongo 1, 0. ¿Cuál es el problema de categorizar a los sujetos en 1, 0? Que yo no voy a saber la altura real, lo único que voy a saber es si tiene más que 150 o menos que 150. Entonces, según esto tenemos dos posibilidades con la altura. Una, tomar la medida completa de altura en centímetros. Segunda opción, simplemente categorizar 1, 0. Siempre es mucho mejor tomar la medida de razón. ¿Por qué siempre es mejor tomar la medida de razón? Porque tú, a partir de la altura total, tú puedes convertir esa variable en una variable nominal. Tú puedes coger en una columna, tener la altura y categorizar a los sujetos en altura alta, baja. Lo puedes hacer. Tú puedes pasar de una variable de razón a nominal sin problema. Ahora, al revés, no se puede. Porque si tú solamente vas anotando en una hoja más de 150, menos de 150, tú no vas a saber la altura real de la persona. Por lo tanto, lo que interesa siempre es categorizar las variables o calcular las variables con escala de razón. Porque en escala nominal tienes el problema que no puedes ir a la escala de razón. Mientras que hacerlo al revés sí se podría hacer. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí para que la semana que viene